¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Un gusto estar otra vez aquí en esta plataforma virtual para compartir la palabra de Dios. Y vamos a ir ya, como se dice, al grano, sin más pérdida de tiempo. Pero les pido una cosa, vamos a orar, porque yo sé que usted se va a distraer. Algo va a pasar mientras está escuchando el mensaje y se va a ir al baño porque está flojo, va a escuchar algún ruido, en fin. ¿Por qué no oramos entonces para que el Señor le tenga ahí sellado en su cama o en su silla, no sé dónde está? Vamos a orar, hermanos, ¿qué les parece? ¿Sí? Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos a ti en este precioso momento que vamos a compartir tu palabra. Tu palabra siempre buena, tu palabra llega en el momento oportuno y más todavía en este tiempo de crisis, Señor. Necesitamos respuestas tuyas, porque la única verdad eres tú. La única verdad está en tu palabra. El mundo, Señor, está en confusión. Todo el mundo anda confundido. Pero tú, Señor, traes claridad a nuestros pensamientos. Y oro, Señor, para que esta palabra traiga claridad realmente. Señor, saque a las personas de su confusión y bendiga las mentes y los corazones, Señor. Y podamos, Señor, entender lo que está pasando en este mundo, en este tiempo. Y también podamos tomar buenas decisiones para que, Señor, ningún mal, Señor, nos tome de sorpresa y estemos preparados para todo lo que va a venir en los próximos años. Señor, te damos las gracias. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy lleva por título: el tiempo en que reina el poder de la oscuridad. El tiempo en que reina el poder de la oscuridad. El Señor le dice a Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, verso 18, tu misión será abrirles los ojos para que salgan de la oscuridad y entren a la luz, para que pasen del poder de Satanás al poder de Dios. Así conseguirán el perdón de sus pecados y un lugar junto a todos aquellos que se han purificado por la fe que tienen en mí. ¿Cuál era la misión de Pablo? ¿Cuál era la misión de los cristianos? ¿No? ¿Cuál era la misión de Pablo? El Señor le dice, tu misión será abrirle los ojos para que salgan de la oscuridad y entren a la luz, para que pasen del poder de Satanás al poder de Dios. Esa es la misión de la iglesia. Esa es tu misión, es mi misión. Por eso estamos en este mundo. Este es un mundo de oscuridad. Dios ha traído la luz a nuestra vida cuando nosotros fuimos perdonados por nuestros pecados. El poder de la oscuridad, hermanos, es el reino de Satanás. Él es el príncipe de la potestad del aire. Y todos nosotros, antes de conocer a Cristo, vivimos dominados por el diablo, haciendo su voluntad. Dice Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Antes, ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu de los aires, que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Todos nosotros estuvimos en el reino de las tinieblas. Todos nosotros éramos dominados por Satanás, sin excepción, ¿no? Hasta que venimos a Cristo. Satanás es el criminal principal del universo, quien se disfraza como ángel de luz. Es decir, que se presenta a sí mismo como alguien confiable y deseable para poder engañar y lograr sus perversos planes. Y con ese mismo principio funciona el sistema de este mundo. Vamos a estar hablando mucho del sistema de este mundo. Y el sistema de este mundo tiene sus instituciones que son que son parte del sistema, que son las instituciones gubernamentales, educativas, comerciales, sociales, culturales, deportivas y religiosas. Todo eso está
bajo el sistema o dentro del sistema de este mundo. Y todas operan usando el engaño, que es el arma principal del reino de la oscuridad. ¿Por qué? Porque están bajo el poder del maligno, como dice 1 de Juan 5:19. Y la mentira es el lenguaje de este mundo. Todo funciona bajo el principio de la mentira. Usted es engañado constantemente, continuamente, por sus sentimientos. Es engañado por las personas con quienes se relaciona diariamente. Es engañado por el gobierno. Es engañado por la cultura, por las instituciones educativas. Es engañado por las películas, por la publicidad, por la moda y la religión. Así es como Satanás domina al mundo entero. La Biblia dice que él es el padre de mentira. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice lo siguiente: así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Subraye eso, engaña al mundo entero. El sistema de este mundo, por eso está constantemente funcionando en el engaño. Al dragón se le llama gran debido a su tremendo poder para causar daño y ocasionar desastres. Y su apelativo de serpiente antigua lo identifica con la falsedad y la traición, pues condujo a Eva con engaño a desconfiar del carácter y de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, la gente duda de Dios y cree en las mentiras del mundo. Fíjense que esa es la característica de todas las personas. Nosotros también éramos así. Ahora, se le llama también diablo aquí, que significa calumniador o falso acusador. Él acusa a los hombres ante Dios y acusa a Dios ante los hombres y a los hombres ante otros hombres. El dragón también es Satanás, que significa adversario, porque es el malvado enemigo de Dios y del pueblo de Dios. Por último, se le describe al dragón como el que engaña al mundo entero. Y engaña significa aquí llevar por mal camino, extraviar. Esta es la actividad constante y habitual de Satanás. Satanás atrae con engaños a las personas y las conduce a su destrucción, haciéndoles escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, como dice en 1 Timoteo 4:1. También seduce a los incautos e ignorantes para que crean en Él y no en Dios, para que crean que Él dice la verdad y que Dios miente. Eso fue lo que hizo con Eva. En 2 Corintios capítulo 11, verso 3, en esta palabra de Dios para todos, dice lo siguiente: pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, la mente de ustedes, dice, también se corrompa y se desvíen de la pureza y la devoción que tienen por Cristo. Entonces, ahora que conocemos esta verdad sobre Satanás, les hago una pregunta. ¿Creen que Satanás no está usando el coronavirus para engañar al mundo? ¿Qué piensan? Sería muy ingenuo si creyera que no está incitando a los gobernantes y a la prensa para mentir y manipular al pueblo. Pecaría contra la verdad si creyera que todos los informes médicos sobre el COVID-19 son verdaderos. Y todavía peor, si creyera todo lo que dicen los noticieros y las redes sociales. Porque entonces negaría que el mundo entero está bajo el maligno, como dice en 1 Juan 5:19, ¿verdad? Usted ya ha aprendido a usar la verdad, ¿no? La palabra, pues úsela ahora. El diablo, hermanos, está en su mejor momento, creando confusión, angustia, pánico, desorden y caos
en todo el mundo. Mire lo que dice Lucas 21, versículo 26. Dice lo siguiente, en la versión Palabra de Dios para Todos. La gente tendrá tanto miedo que se desmayará por lo que pasa en el mundo. ¿Describe o no describe ahora mismo la situación que estamos viviendo? ¿No? Dice, pues aún los astros temblarán. ¿El cristiano también debe andar confundido y con miedo? Les pregunto. La respuesta es no, porque el temor lleva en sí castigo. Eso dice la Biblia. Entonces, ¿cuál debe ser su actitud? Pues en el versículo 28 del mismo capítulo 21, en la Nueva Traducción Viviente dice, por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada, porque la salvación está cerca. Fíjese, debemos entender que Dios le ha concedido este tiempo específico que estamos viviendo. Dios le ha concedido a Satanás para ejecutar su maldad con gran poder y ensañamiento. Ensañar significa aplicar crueldad sobre algo o sobre alguien. En Lucas 22, estamos allí, versículos 31 y 32, en la Nueva Traducción Viviente dice, el Señor le dice a Pedro, a Simón Pedro, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Fíjense en algo importante. Nosotros nos estamos reuniendo en grupos pequeños. ¿Para qué, hermanos? Para hacer esto, arrepentirnos. Para que el Señor pueda aclarar nuestra mente a todo lo que está pasando. Antes de estos acontecimientos que estamos viviendo por causa del COVID, ¿no? Estábamos ciegos, estábamos viviendo en la corriente de este mundo. No éramos una iglesia verdadera. Pero cuando vino todo esto y comenzamos a arrepentirnos de nuestras actitudes, de nuestra tibieza espiritual y de muchas otras cosas, entonces el Señor empezó a hablarnos y de una manera tremenda. Y empezamos a ver las cosas que nunca antes veíamos, porque estábamos atrapados también como iglesia dentro del sistema de este mundo. Hoy hemos salido y nuestra visión se ha aclarado. El Señor nos está mostrando. Todo lo que les digo es lo que el Señor en las madrugadas nos muestra. Es algo tremendo. Entonces, lo que Jesús le estaba diciendo aquí a Simón es que el diablo le había pedido a Dios permiso para sacudir con violencia la vida de los discípulos. Y Dios se lo había concedido. Dios le dio permiso al diablo. ¿Pero para qué? Para fortalecer, lo dice aquí, la fe de Simón y de sus compañeros, de modo que a que estuvieran preparados para su muerte en la cruz. Porque ni Pedro ni los demás discípulos estaban preparados para enfrentar el enorme desafío que les esperaba. Para soportar la muerte de su maestro, de su Mesías, de Cristo en la cruz, y para servirle después, para hacer su voluntad. En ese tiempo, el mundo estaba a punto de entrar en una nueva era por medio de espantosos y terribles acontecimientos, como lo estaremos viendo. Vayamos ahí a Lucas 22, versículos 47 al 49. En la Nueva Traducción Viviente dice, pero mientras Jesús hablaba, se acercó una multitud liderada por Judas, uno de los 12 discípulos. Judas caminó hacia Jesús para saludarlo con un beso. Pero Jesús dijo, Judas,
¿Con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Versículos 49 al 51, continúa diciendo: cuando los otros discípulos vieron lo que estaba por suceder, exclamaron: Señor, ¿peleamos? Trajimos las espadas. Y uno de ellos hirió al esclavo del sumo sacerdote cortando la oreja derecha. Ese era Pedro, el impetuoso. Pero Jesús dijo: basta. Y tocó la oreja del hombre y lo sanó. Versículos 52 y 53. Entonces Jesús habló a los principales sacerdotes, a los capitanes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido a buscarlo. ¿Acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? Les preguntó. ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve allí todos los días. Pero escuche bien lo que le dice. Esta es la palabra clave. Pero este es el momento de ustedes. No de los discípulos. Este es el momento de ustedes. El tiempo en que reina el poder de la oscuridad. Por eso le puse el título del mensaje sobre este pasaje. Este es el tiempo que Dios permite que reine el poder de la oscuridad, tal y como reinó en el tiempo en que Jesús fue atrapado, encarcelado, juzgado y luego muerto horriblemente en la cruz. Dice la Biblia que cuando el Señor estaba ahí en la cruz, ¿verdad?, el cielo se llenó de tinieblas. Algunos eruditos dicen que el cielo se llenó de demonios, hermano. Multitudes festejando la muerte del Hijo de Dios. Entonces, hay un tiempo, o hay tiempos, donde Dios permite que reine el poder de la oscuridad. Escuche bien. Una de las razones por las que Jesús decidió ir a orar al huerto de Getsemaní, eso está en el contexto del pasaje que leímos. Una de las razones por las que fue al huerto de Getsemaní a orar esa noche era porque Judas conocía el lugar. Y entonces sus enemigos le encontrarían más fácilmente. Eso dice, fíjese en Juan capítulo 18, verso 2, en la Nueva Traducción Viviente. Dice que Judas, el traidor, conocía ese lugar, porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Fíjense, hermanos, y eso significa lo siguiente, que Jesús no fue tomado por sorpresa aquella noche. Si hubiera querido escapar, sería para él la cosa más fácil del mundo. Pero intencionalmente evitó cualquier palabra o acción que pudiera ayudarle a escapar. En Mateo 26, 53, Cristo le hizo saber a Pedro que con solo pedir al Padre podía tener a su disposición más de 12 legiones de ángeles, como 60,000 ángeles en ese momento a su disposición. Cristo, hermanos, podría o habría podido impedir que le arrestaran, pero no lo hizo porque había venido a morir por los pecados del mundo. Después de la agonía de Getsemaní, Él caminó firme hacia su destino, sin posibilidad de cambio. Primero el juicio y luego la cruz. Para eso fue al huerto al huerto de Getsemaní aquella noche, para ser apresado por sus enemigos. Noten sus palabras en el versículo 53. Les dice: ¿por qué no me arrestaron en el templo? Allí estuve todos los días. Pero este es el momento de ustedes, el tiempo en que reina el poder de la oscuridad. Y es precisamente en estas palabras que deseo que ustedes pongan su atención. Lo primero que nos enseñan es que ese tiempo de terrible oscuridad había sido señalado por decreto divino. En el texto paralelo de Mateo 26,
versículo 55, en la Reina Valera 60, Cristo añade: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Dios, hermanos, estaba llevando a cabo su plan soberano de redención, pero al mismo tiempo los sacerdotes y ancianos de Israel eran responsables plenamente de sus malvadas acciones. En otras palabras, lo que Jesús les dijo fue: ustedes decidieron hacerlo en esta hora, cuando hubiesen podido hacerlo o prenderme en otro momento. Esa fue su decisión, pero al hacerlo estaban cumpliendo sin saberlo el decreto de Dios y los escritos de los profetas. Fíjense que ellos siempre quisieron matar a Jesús, porque eran hijos del diablo, hermanos, y los deseos de su padre estaban queriendo hacer, eso dice la Biblia. Pero Dios no les permitió hacerlo hasta que llegó la hora. Hasta que llegó la hora del reino de las tinieblas. En Juan 8:44, en la versión Reina Valera, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué eran estos deseos? Los deseos de matar a Jesús, hermano. Vean el versículo 40. Dice, el versículo anterior, el versículo 40, dice el Señor Jesús: pero ahora procuráis matarme a mí, dice. Hombre, que les he dicho la verdad. ¿Por qué murió Cristo? ¿Por qué quería matarle? Porque Él decía la verdad, hermano. Él era la verdad. Dice en Mateo 26:4, en la palabra de Dios para todos, que los sacerdotes, ancianos y líderes del pueblo hacían planes para arrestar a Jesús y matarlo a escondidas. Quiero decirles que esta terrible crisis mundial que estamos viviendo por causa del COVID-19 no ha tomado a Dios por sorpresa de ninguna manera. El deseo de los grandes líderes del mundo de todas las épocas ha sido dominar al mundo y tener bajo su control a todos los habitantes. Desde hace mucho. Le voy a dar unos 2 ejemplos. Hay muchos, pero por causa del tiempo, le voy a dar solamente 2. 2 de esos deseos diabólicos de grandes gobernantes que fueron tenidos como personas de honor, buenas personas. Fíjense lo que dijo David Rockefeller, el multimillonario banquero y petrolero norteamericano de gran influencia en la política de los Estados Unidos por mucho tiempo. Este hombre dijo muchos años atrás: estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Eso lo dijo muchos años atrás. Y también dijo: de lo que se trata es de sustituir la autodeterminación nacional, es decir, la soberanía nacional, la soberanía de las naciones, que se ha practicado durante siglos en el pasado, por la soberanía de una élite de técnicos y de financieros mundiales. Eso es lo que está sucediendo hoy. Ese deseo de años, de siglos tal vez, está ocurriendo hoy mismo. Es lo que estamos viendo delante de nuestros ojos, por si no lo vio todavía. Por eso el Señor dice: abre los ojos de su entendimiento. Eso le dijo a Pablo. Henry Kissinger, reconocido como el político más influyente de los Estados Unidos y uno de los cerebros del nuevo orden mundial, dijo esto en el año 1973. Escuche lo que él dijo: controla los alimentos y controlarás a la gente. Controla la energía y controla el petróleo y controlarás
a las naciones. Controla el dinero y controlarás al mundo. Me da escalofrío, hermano. Eso está ocurriendo hoy, hermano. Ahora mismo. Abre tu entendimiento, mi hermano, mi hermana. El deseo de estos hombres, hijos del diablo, está ocurriendo hoy porque Dios ya le está dando permiso para hacer lo que siempre quisieron hacer: gobernar al mundo y tener bajo su control a todos los habitantes de la tierra. Eso está ocurriendo, está empezando a gestarse hoy mismo delante de tus ojos. ¿Quieres más pruebas? En otro momento, Henry Kissinger dijo: la élite buscará todos los medios para lograr sus fines políticos, tales como las nuevas técnicas para influenciar el comportamiento de las masas, así como para lograr el control y la sumisión de toda la sociedad. Son palabras que están escritas, hermano. Y desde hace mucho tiempo esto. Estos deseos diabólicos fueron elaborándose y tomando forma durante décadas por una élite de líderes mundiales, de los que muchos ya murieron, pero les sucedieron otros hasta hoy. Lo que les detenía para lograr sus propósitos era Dios, porque no era el momento, no era todavía el tiempo de las tinieblas, del reino de las tinieblas. Pero pienso que ahora Dios les ha concedido el permiso para hacer lo que durante tanto tiempo habían esperado: dominar y controlar el mundo entero con el poder de su padre, el diablo, tal y cual lo hicieron el pueblo de Israel, los sacerdotes, los ancianos y los líderes en el tiempo en que crucificaron a Jesús. Este también es el tiempo donde reinan el poder de las tinieblas, hermano. No sé si usted lo está viendo. Porque Dios ha permitido, repito, que este tiempo que estamos viviendo sea el tiempo en que reine el poder de la oscuridad. Y es el tiempo designado también para que la iglesia se separe del mundo. Los líderes de la élite judía de aquel tiempo no actuaron en inocencia. No eran robots programados, no. Todo cuanto hicieron esa noche era lo que querían hacer: matar a Cristo. Y lo hicieron motivados por su odio, no por el decreto de Dios. Miren lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 23. Les voy a leer en esta traducción libre actualizada. Dice así: desde el principio, Dios había decidido que Jesús sufriera y que fuera entregado a sus enemigos. Ustedes lo ataron y lo entregaron a los romanos para que lo mataran. Fíjese, Dios decidió, pero ellos querían hacerlo. Dios decidió nada más que el tiempo en que lo harían. Pero al hacerlo, llevaron a cabo el propósito eterno de Dios. Por eso les dijo: esta es vuestra hora. El tiempo que Dios les había asignado para que hicieran lo que hicieron. Y eso es exactamente lo que hoy está sucediendo ante nuestros ojos. Los líderes de la élite mundial están haciendo lo que siempre han querido hacer: empobrecer a las naciones, disminuir la población mundial y lograr el control total de todos los habitantes. ¿Saben para qué este Putin, hermano? Ya está comenzando el control. Quédate en tu casa, el gobierno te va a mantener. Esto va a ir en aumento, hermanos. Este nuevo orden mundial ya empezó y no va a terminar. No crea que vamos a volver a la normalidad. No, ya nunca más. Vamos a entrar en una nueva normalidad. ¿Me entiende?
Nuestro país se están enfilando para ser una más de las naciones socialistas. El socialismo, hermano, es lo que está programado para nuestro futuro. Y aunque no lo entiendan, los líderes de este mundo, la élite, están también cumpliendo el propósito eterno de Dios. Preparar el camino para la aparición del anticristo, el perfecto hijo del diablo, al que entregarán en sus manos todas las naciones del mundo. Esto ciertamente es un misterio que no podemos comprender del todo, pero no porque sea irracional, sino porque no tenemos todavía toda la información que necesitamos. Solo por eso. Lo que podemos ver es que quieren acabar con la independencia de los países, porque la política nunca ha estado al servicio de los ciudadanos. Nunca. Es una mentira pensar que nuestro presidente Mario Abdo gobierna este país. Eso no es cierto, hermano. Nosotros estamos bajo una élite que no vemos, que no sabemos, que no entendemos. No sabemos exactamente cuántos son y quiénes son. Tal vez algunos se imaginen quiénes puedan ser. Pero ellos no han sido elegidos por nadie en el mundo. Y ellos son los que les dicen al presidente de cada nación lo que tiene que hacer. Nosotros estamos siendo dirigidos ya por la élite mundial. Nuestro país está endeudado, ¿me entienden? Entonces solo pueden hacer, lo único que pueden hacer es obedecer órdenes superiores. Porque el texto de Lucas 22:53 nos enseña también que esta era una hora en la que Dios había permitido al reino tenebroso del mal llevar a cabo su voluntad. Dios había reservado esa hora para Satanás. Esa hora era especialmente de él. En esa terrible hora, Satanás tuvo permiso para matar a Cristo. En el caso de Job, por ejemplo, Dios le puso un límite a Satanás, pero con Cristo no tuvo límite. El diablo era libre de hacerle lo peor y lo hizo. Solo eso puede explicar la hazaña irracional que toda esa gente volcó contra Cristo esa noche. Seguramente no ha habido otro tiempo en la historia humana cuando el mal se haya manifestado con todo su horrible poder como en ese momento. El Señor tenía que vencer al maligno en el mismo terreno donde el hombre había perdido su batalla. Pero, ¿qué precio tan grande tuvo que pagar por eso? Y eso es lo que está de nuevo ocurriendo hoy. Quizás como nunca en toda la historia de la humanidad ha estado el mundo en un engaño colectivo tan grande. Esta es la hora de Satanás y lo está aprovechando. Solo eso puede explicar la forma irracional cómo los gobernantes están llevando a sus propios países al caos económico y social, a la hambruna, a la muerte y a la ruina total. Ya hemos entrado en el nuevo orden mundial y no habrá retroceso. Cristo, nuestro Salvador, tuvo que enfrentarse cara a cara con los poderes del mal para que nosotros pudiésemos estar bajo la protección de Dios. Él no tuvo ninguna protección en ese momento porque estaba sufriendo en nuestro lugar el castigo que merecíamos por nuestros pecados. Pero hermanos, debemos saber que aún las horas más oscuras están contempladas en los decretos de Dios. Y al final de cuentas, Él usará las situaciones más terribles para la gloria de su nombre y el bien de su pueblo. Por eso,
en este tiempo de terrible oscuridad, donde reina el poder de las tinieblas en todas las naciones, en esta hora de Satanás, es el mejor tiempo para la iglesia de Cristo, porque nuestra redención está cerca. Hermanos, hay ocasiones en las que el diablo desciende con más furia sobre los creyentes. Y ahora la tierra está infestada de demonios, como en aquel tiempo, hermanos, de la crucifixión de Cristo. Pero aún en esas horas oscuras tenemos que ver a Dios por la fe, llevando a cabo sus decretos eternos, para que no desmayemos. Y lo que el Señor nos pide que hagamos hoy mismo es separarnos espiritualmente del mundo y de los incrédulos. Fíjese lo que dice en 2 Corintios capítulo 6, estamos terminando, versículos 17 y 18, en la Reina Valera actualizada. Dice, por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo impuro, y yo recibiré, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El Señor siempre nos dijo que nos separáramos del mundo, del sistema de este mundo, y ciertamente no lo hicimos, porque el mundo hace poco tiempo era todavía un lugar tan apacible, tan bueno para vivir, para divertirnos, para forjar un futuro para nuestra familia, para nuestros hijos. Hoy todo eso ha terminado. Dios ha forzado este tiempo, ha preparado este tiempo para castigar al mundo, pero para separarnos de Él. Mi hermano, mi hermana, te ruego con el amor de Cristo, sal de este mundo, sal del sistema de este mundo que está bajo el juicio de Dios. Sal del sistema de este mundo antes que el diablo te lleve, te atrape y no puedas salir más de él. Sal del sistema de este mundo. En Apocalipsis capítulo 18, verso 4, en la Nueva Traducción Viviente dice, después oí otra voz que clamaba desde el cielo, pueblo mío, salgan de ella, no participen en sus pecados o serán castigados junto con ella. A los cristianos de Roma también Pablo les dijo en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, no imiten las costumbres, los hábitos de este mundo, ya no, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que puedan comprobar la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Salgan del mundo, salgan de las creencias, salgan del sistema de este mundo que está controlando la mente y los corazones de los que no creen a Dios. Salgan ustedes de allí, saquen a sus familias, saquen a sus hijos de este sistema que es diabólico, porque este es el tiempo donde reina el poder de las tinieblas por permiso de Dios. En Santiago capítulo 4, el Señor le dice, por medio de Santiago, a la iglesia, dice, no se hagan amigos del mundo. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? De modo que cualquiera que se haga amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. ¿Me entiende? Y en 1 Juan 2:15 dice que dice lo siguiente, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo no tiene el amor de Dios. El que ama este mundo no tiene el amor de Dios. Hermanos queridos, ya comenzó la fase final de la destrucción del mundo. Apartémonos del sistema para no ser parte de su castigo. Y si Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar en el reino de su amado Hijo, como dice en Colosenses 1:13, solo hay una forma de no ser atrapado por el poder de la oscuridad que ahora reina, y es saliendo de su sistema, de este sistema diabólico, porque este es el tiempo que Dios les ha concedido para hacer lo que durante tanto tiempo quisieron hacer.
dominar al mundo y controlar la vida de cada habitante de la tierra. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Que como iglesia, hermanos, seamos todos de una misma mente y un mismo corazón. Piensa y actúa con la palabra de Dios y Dios te protegerá. Dios nos protegerá de esta hora oscura, de esta hora que le pertenece a Satanás, porque Dios le ha concedido. Tú y yo pertenecemos al reino de Dios. Ya el Señor nos trasladó en su tiempo del reino de las tinieblas, del reino de la oscuridad, al reino de su amado Hijo. Permanezcamos en Él, hermanos, y metamos a cuantos podamos en este tiempo, antes que vengan las peores horas para este mundo, porque lo que se viene, hermano, es mucho peor. Pero Dios nos guardará, hermanos. Dios te guardará a ti y a tu familia. Dios nos guardará en el hueco de su mano, porque le pertenecemos a Él y no al diablo, hermano. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no cantamos al Señor y luego oramos? ¿Qué les parece si cantamos juntos una adoración? Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte, saber más de ti. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte, saber más de ti. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad, sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy, que en Cristo seguro yo estoy, que en Cristo seguro yo estoy. Señor, en este tiempo nuestra única seguridad está en ti. En el mundo ya no hay nada, Señor, para nosotros, salvo vivir, trabajar y hacer algunas cosas, porque este es el tiempo que se le ha concedido a Satanás. Este es su tiempo, es el tiempo en que reina el poder de la oscuridad. Pero nosotros, Señor, como tus hijos, no somos de ese reino, no pertenecemos a ese reino, ni ya debemos vivir allí para no recibir sus plagas, Señor. Pero nosotros no sabemos, Señor, cómo metemos en el reino, en tu reino, cómo hacemos, Señor, para que toda la iglesia entre, para que toda la iglesia permanezca, para que toda la iglesia, Señor, no esté engañada, porque muchos cristianos aún están engañados, Señor.
Hay tantos cristianos que todavía creen que esto va a mejorar. Creen que todo lo que está pasando es simplemente un problema circunstancial. Pero eso no es cierto. Anhelamos, Señor, que nuestros hijos entiendan, que los padres entiendan, que nuestros hermanos entiendan. No queremos que nuestros hijos pequeños se pierdan en este sistema. No queremos que nuestros adolescentes se pierdan en este sistema, porque aún creen en sus promesas. No queremos perder, Señor, nuestra familia. No queremos perder a la iglesia, aunque sabemos tu promesa, que los hijos van a permanecer. Pero no todos son hijos. Queremos, Señor, permanecer como iglesia en este tiempo de oscuridad, tiempo más difícil tal vez de nuestra vida, de nuestra historia. Ayúdanos, Señor, a permanecer como iglesia y seguir predicando el evangelio para meter en tu reino, para sacar, para rescatar del reino de la oscuridad a cuantos podamos, Señor, y meterlos en tu reino de luz, Señor, y esperar tu venida, que está tan cerca, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.